Tomás González Corro, bienvenidos en un programa más de Agenda TV. Y como siempre, como cada martes, me acompaña mi queridísima amiga Olivia Gómez. ¿Cómo estás, Olivia? Gracias, Tomás, muy bien aquí, con un poco de frío, pero bien. Eso es bueno. Oye, pues ya prácticamente cerrando el programa, el año. Oye, ya estamos queriendo acabar el programa. Sí, está se están burlando de nosotros aquí en producción, así como que despierten, muchachos, ¿no? Oye, pues en este martes 22, ya previo a la Navidad, Olivia. Tomás, estas fechas tan especiales para todos, pero pues hay que disfrutarlas. Por el momento, pues el programa del 22 de diciembre, pues hay que hacerlo. Aquí estamos. Oye, y pues bueno, en este programa vamos a hacer una recuperación, Olivia, de entrevistas que hemos venido haciendo a lo largo de este programa de Agenda TV en distintos momentos, y vamos a recordar, Olivia, 3 entrevistas para este programa, para este martes, previo a la Navidad. ¿De quiénes serían, Olivia? Sería del doctor Carlos Luna. Tuvimos una entrevista muy interesante acerca de la economía de Veracruz, varios temas interesantes que tocamos aquí con el doctor. También Guillermo Rodríguez, que fue en cuestión ambiental, Tomás. Hubo pues mucha información por parte de Guillermo para todos los veracruzanos en cuestión ambiental. Y de Hilario Barcelata también, Tomás, si recuerdas la entrevista, fue muy interesante también. Así es. Hilario Barcelata, que plantea las cuestiones muy técnicas desde el observatorio de la Universidad de Veracruzana, estos estudios que han venido realizando con relación a la deuda, el desarrollo económico del estado de Veracruz, que se combina mucho con lo que platicamos, charlamos con Carlos Luna Escudero, ¿no? Así 2 economistas importantes en el estado de Veracruz. Dieron datos muy importantes, Hilario y el doctor Carlos dieron datos muy específicos, pues como investigadores, como economistas, pues dieron datos muy específicos y muy buenos en relación a la deuda pública. Así es, pues bueno, ¿qué te parece si nos vamos directamente a estos fragmentos? Porque obviamente no las podemos pasar todas, pero nos vamos a estos fragmentos, a estos momentos, con estas 3 entrevistas con Carlos Luna Escudero, Guillermo Rodríguez e Hilario Barcelata. Así que no se vaya, no se nos despegue, estamos aquí en Agenda. Bien, ya estamos aquí de regreso en Agenda TV con mi buen amigo Carlos Luna Escudero. Carlos, un placer, un gusto enorme poderte saludar aquí en Agenda TV. Hola. Y quiero comentarles que tanto Carlos como Olivia han sido producto nuestro contacto de las redes sociales. Así es. Así fue la amistad surgida con Olivia y con Carlos. Digo porque el tema de las redes sociales es un tema bastante importante que nos ha permitido romper el silencio y muchísimas cosas, y también construir amistades y alianzas como las que hoy tenemos el día de hoy, y que bueno, da pie a hacerle un agradecimiento público y en vivo a Carlos Luna la posibilidad de Agenda TV en su nueva etapa, en esta alianza estratégica con Sociedad 3.0 y agendamx.org. Carlos, muchísimas gracias. No, de nada, Tomás, Olivia, buenas noches. Gracias, buenas noches a toda la audiencia. Realmente es un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Los espacios de Sociedad 3.0 pues están abiertos a la comunidad, debe de ser así. Necesitamos como ciudadanos espacios donde se digan las cosas como son. Y Tomás, Agenda TV y Agenda Radio y Agenda MX tienen ya una historia pues muy reconocida entre los veracruzanos. Por eso abrir este espacio pues no nos costó ningún esfuerzo, no es digno de mérito. Yo creo que digno de mérito es el esfuerzo que tú haces, Tomás, que hace Olivia, por dar a conocer estos temas que a todos nos interesa, de lo que ocurre en Veracruz, de lo que está pasando desde una perspectiva objetiva, veraz y oportuna. Yo creo que esa es la gran diferencia, y por eso me siento muy contento, aparte pues de la amistad que nos distingue y que nos junta, Tomás, de hace ya un buen tiempo, como tú bien dices,
a través de las redes, pero es que las redes son ya el medio de comunicación más eficaz, libres del control corporativo que se da en la televisión abierta y por cable, en los medios de comunicación escritos, que la gran mayoría están sujetas a convenios con el poder público, ¿no? Entonces, la internet, hacer radio, hacer televisión por internet, siempre será un factor decisivo para mantener a la sociedad informada. Pero para quienes no ubican claramente a Carlos Luna Escudero, Olivia, si nos quieres comentar rápidamente, ¿quién es Carlos Luna Escudero? Pues mira, Tomás, el doctor de la UNAM, tuvo un doctorado en la UNAM, me parece, en Madrid, y es director del IBES, es dueño del IBES, tiene una asociación civil que se llama Recuperemos Veracruz, y pues no nada más está en Jalapa, está en varios lugares en el estado de Veracruz, me parece. Así es, Olivia. Recuperemos Veracruz es una organización plural, así es, integrante y de todos los veracruzanos. Hay que expandernos. En eso estamos justamente. Muy bien. Oye, pero interesante, Carlos, el concepto Recuperemos Veracruz. La gran pregunta para arrancar es, ¿recuperar Veracruz de qué? Luego, entonces, cabe hacerte la pregunta de qué es lo que está pasando en Veracruz. ¿Y qué te parece si iniciamos con el tema de la deuda? De la deuda, que me parece que de ahí se desprenden muchísimas cosas en términos estructurales, en términos económicos, de lo que estamos padeciendo en Veracruz actualmente, Carlos. Sin duda. Mira, el tema económico es el eje central de desde hace 15 años, porque eso hay que decirlo, no es un fenómeno que se está dando en esta administración, aquí se ha agudizado, claro. Pero esto viene desde 2 sexenios anteriores, por más que algunos quieran lavar la actuación de un gobernador que hizo muy poco por Veracruz, como fue Miguel Alemán. Sin duda el proceso de endeudamiento del Estado se da a partir de esa administración. Y bueno, es un proceso de endeudamiento que va acompañado, Tomás, Olivia, de un proceso de corrupción verdaderamente terrible en Veracruz. Para nadie es un secreto lo que está en nuestro estado. Se habla de montos cercanos a los 100,000 millones de pesos. Es una deuda terrible que hipoteca el futuro de las futuras generaciones en nuestro estado. Pero a partir de este uso poco claro de los recursos públicos, hace poco hacíamos una estimación de cuántos recursos han manejado las administraciones estatales de los últimos 15 años, y la cifra es espeluznante, Tomás. O sea, supera, ¿qué te puedo decir?, el billón de pesos. ¿Y dónde está ese recurso? ¿En dónde están las carreteras, la infraestructura de salud, la infraestructura de escolar, las cuestiones que impactan de manera decisiva la calidad de vida de los veracruzanos? De tal manera que durante este lapso de tiempo, perdón por la redundancia, pero este lapso, se ha venido deteriorando gradualmente y acentuadamente en los últimos años la calidad de vida de todos los que habitamos nuestro hermoso estado de Veracruz. Hay problemas en todos lados que se derivan precisamente de este manejo poco claro de los recursos públicos y que no se han invertido en los renglones que verdaderamente impactan pues en la calidad de vida de todos nosotros. Es de verdad lamentable lo que está ocurriendo en Veracruz, es de verdad terrible lo que está ocurriendo en todos los renglones, donde le puches, como dice mi abuela, sale pus, ¿no? Entonces tenemos que los veracruzanos hacer un ejercicio de reflexión y finalmente llegar a la conclusión de que no podemos seguir como estamos, que la vida pública en nuestro estado es demasiado importante como para que se lo dejemos a los políticos nada más, o a los partidos políticos. En este contexto surge pues la demanda de varios ciudadanos a lo largo y ancho del territorio de la entidad de crear, de organizar una agrupación auténticamente ciudadana, es decir, que no esté promovida por ningún partido político,
que no tenga más interés que el de agruparnos para establecer una agenda ciudadana, es decir, de los problemas que nos pegan, que nos laceran, que nos lastiman y que comprometen el futuro de Veracruz, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nosotros mismos. No podemos de ninguna manera, Veracruz así lo exige y nuestro deber cívico así lo demanda también, permanecer impávidos ante lo que está ocurriendo. Es decir, están de alguna manera saqueando nuestro Estado. Están surgiendo como aladas de millonarios, sobre todo los que están asociados a los poderes del Estado o a los que integran el gabinete de los 3 gabinetes que han pasado últimamente, y los veracruzanos nos quedamos como los chinitos, Tomás, mirando nada más. Entonces, en este contexto, porque ahora que me invitaste al programa, Tomás, me pusiste a chambear, sinceramente. ¿Cómo debe ser? Porque muchas veces en mis en la conjura, en mis columnas, en donde participo, pues gente me dice, bueno, que no se quede en la crítica, hay que ponerle número y hay que hacer propuestas para de alguna manera establecer la agenda y decirle a los que ocupan los poderes públicos que esto es lo que está demandando la sociedad veracruzana. Déjame darte 20 indicadores, Tomás, que de veras hablan de la terrible situación. O sea, viene la radiografía. Viene la radiografía del estado de Veracruz. Además, quiero aclarar y comentar que partimos del tema de la deuda por tu formación primaria como economista, licenciado en Economía por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y con maestría en Finanzas y Políticas Públicas, la Universidad Complutense de Madrid. Es decir, no es fortuito, o sea, eres un conocedor, un manejador del tema, y de lo que estamos inmersos precisamente en Veracruz es de esa problemática. Entonces, partiendo de tu conocimiento en economía y en políticas públicas como maestro, entonces vengan esos indicadores pues para que nos den un panorama, para contextualizar el asunto, ¿no? Sí, de verdad. Mira, Veracruz, en cifras le puse aquí rápidamente esta tarjeta que me permití elaborar. Dice, es la entidad con mayor número de diabéticos. Esto tiene que ver con el sector salud, por supuesto. 2, los secuestros han crecido en 300% durante los últimos meses en nuestro estado. 300%. Es terrible esta circunstancia, ¿no? Bueno, y una nueva oleada, ¿no, Olivia? Que estamos viendo en redes y medios que nuevamente están de ejecuciones, levantados y ejecuciones. Hoy yo hacía un comentario, Tomás, sobre este tema de la seguridad pública, donde señalaba que durante los últimos días se han contabilizado 15 ejecuciones solamente en los lugares aledaños a Veracruz y Jalapa. El diputado Juan Bueno Torio, el diputado federal, hizo una declaración que salió ayer, donde hablaba de 36 ejecuciones. Ignoro cuál es su punto de referencia, pero hoy salió el fiscal del estado a decir que solamente son 11 maquillando cifras. No sé si maquillando cifras, pero uno esperaría que de las autoridades de procuración de justicia y de impartición de la misma y de la policía preventiva hubiera no solamente declaraciones, que no las hay, ¿no? Porque están calladitos, no ha pasado nada, solamente los frutis y los pingüinos, como ya dijeron por ahí, que es lo que se roban en Veracruz, pero hay una clara pugna. Tomás, cualquier analista con medio pelo en la frente, pues lo define. Hay una clara pugna entre grupos rivales del crimen organizado en nuestro estado. Y esta serie de ejecuciones dan prueba fehaciente de esta circunstancia. ¿Y qué están haciendo nuestras autoridades? Nada, porque esa es la verdad. No se están metiendo en esta pugna, ni siquiera se atreven a declarar sobre el tema, pero está ocurriendo. Y en medio de la refriega entre estos grupos rivales, pues estamos los humanos. Nosotros que caminamos, que nos subimos al autobús, que nos trasladamos, que vamos al trabajo, que vamos a la escuela, estamos en riesgo ante esta pugna que quién sabe cuándo se vaya a acabar. Pero de alguna manera
este incremento en los secuestros de 300%, pues es un indicador muy claro de que la seguridad pública en Veracruz no ha mejorado, a pesar de las declaraciones del encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública o del fiscal del Estado o de todos los que están involucrados en que más allá de la guerra de cifras, que si 34, que si 14, que si 11, el problema es no solamente de percepción, sino del miedo que tenemos las y los veracruzanos de transitar. Así es. Otro indicador, fíjate, acaban de salir las cifras de Coneval, donde vienen y despedazan todas las declaraciones de los prósperos. De verdad, a mí ¿Cuántos millones de pesos fueron tirados a la basura para decir que Veracruz estaba yendo hacia adelante? No, yo mira, como tú lo señalabas hace rato, yo sigo continuamente la información que genera el gobierno del Estado en términos de desarrollo económico, ¿no? Hace poco el secretario del despacho de desarrollo económico, muchacho, no recuerdo bien cómo se llama, no, nadie se acuerda de cómo se llama. Sale y afirma con bombo y platillo, Tomás, de que ya se está cumpliendo la meta sexenal en la creación de nuevas empresas, que se pusieron 1,000, me parece, nuevas empresas en este sexenio. Señala por ahí también que en inversión productiva estamos rompiendo el récord histórico de Veracruz. El que ahora es diputado electo por Córdoba, que antes fue el encargado del despacho de la Secretaría de Trabajo, se llenaba la boca de decir en sus informes ante el Congreso de la generación de empleos que ha dado en Veracruz, ¿no? Hablaba incluso de cifras verdaderamente increíbles, apabullantes. Hablaba de más de 240,000 empleos generados en Veracruz, ¿no? Por allá salió también varios funcionarios hablando de que Veracruz tenía todas las posibilidades y se estaba construyendo el camino de desarrollo en un clima de paz y de tranquilidad. ¿Dónde está esa tranquilidad? Este gobierno se ejerce a través de declaraciones, Tomás. No han hecho nada, esa es la verdad. Y las mejores intenciones que pudieran haber tenido se han diluido en medio de una crisis, de una insolvencia financiera terrible, ¿no? Entonces, este indicador, ¿no?, generación de pobreza, nos pone en el segundo lugar en el Concierto Nacional de Generación de Pobres. De 2012 a 2014, 492,000 veracruzanos más cruzaron la frontera para llegar a ser pobres. Es decir, casi más del 50% de los veracruzanos se encuentran en la línea de pobreza. Y esto es una situación dramática. No es nada más un simple indicador. Hay que ser analíticos en el sentido de ver qué hay detrás de más de 5 millones de pobres en Veracruz y los problemas que esto genera, no solamente para el crecimiento, para el desarrollo, sino que se genera en cuanto a calidad de vida de los veracruzanos. De verdad es un tema que a muchos nos preocupa, porque los veracruzanos no tienen oportunidades de empleo. Cuando las tienen son temporales o de muy baja remuneración. No están encontrando lugar, ni siquiera los que están egresando de las universidades públicas y privadas del estado de Veracruz, en el mercado de trabajo. Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Agenda TV, y tal como lo hemos estado anunciando en nuestras redes sociales y al inicio del programa, está con nosotros nuestro buen amigo Hilario Barcelata Chávez. Hilario, un placer enorme contar con tu presencia. Y bueno, platicando aquí con Hilario previo a iniciar esta charla contigo, Hilario, hablábamos de la entrevista que sostuvimos hace aproximadamente unos 3 años, y es donde te decía yo que me gustaría una especie de retomar esa charla, esa entrevista, ese diálogo que sostuvimos en lo que era el concepto de Agenda Radio, y que fue cuando empezaste a sistematizar
el estudio, análisis de la deuda pública de Veracruz. Dabas en aquel entonces una serie de datos de alrededor más o menos 65,000 millones de pesos. Digo, no recuerdo la cifra exacta. Y tú me comentaste en aquel momento que cada vez que seguías rascando, que seguías buscando, encontrabas más deuda. Yo te pregunté en ese momento, Hilario, si al ritmo que ibas en la investigación y cómo iban las cosas, la deuda pudiera llegar a los 100,000 millones de pesos, y tu respuesta en ese entonces fue sí. Estamos hablando de hace 3 años. Hilario Barcelata, ¿cuál es la situación de la deuda pública de Veracruz a 3 años de ese diálogo que sostuvimos? Muy buenas noches, Julián. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Mira, me parece buen punto de referencia esta entrevista que tú recuerdas, y que recuerdo también con precisión. Hoy, mañana se aprueba, mañana se discute el dictamen. Obviamente se va a aprobar. Claro, ¿no? Claro. Me traicionó el subconsciente. Bueno, es que es un asunto entre el deber ser y lo que es, ¿no? El deber ser es, se va a discutir. Se va a discutir y se va a aprobar seguramente. Al aprobarse, se va a aprobar el posible endeudamiento del gobierno del estado por 31,961 millones de pesos. Que aunados a los 3,300 millones que todavía puede contratar por ley de ingresos, que fue lo que se le autorizó para este año a principios de año, estaríamos hablando de un incremento de la deuda de 35,000 millones de pesos entre 2015 y 2016. Yo he hecho cuentas, rascando, como decíamos, sí, aquí por allá, y he llegado a la conclusión de que la deuda actualmente, por lo menos es de 78,000 millones de pesos. Que si le sumamos estos 35,000 millones de pesos, nos da un poco más de 110,000 millones de pesos. O sea que sí le atinamos. Sí, le atinamos en ese análisis, en ese diálogo. Sí. La deuda va a llegar a niveles muy, muy elevados, sin considerar que en los cálculos que yo he hecho de deuda, todavía existe la posibilidad de que haya más deuda oculta. Y otras sorpresas que no puedo decir porque mi fuente no me lo permite, pero me parece que por ahí hay todavía algunas cosas que podrían incrementar el tamaño de lo que tú has investigado, Hilario. Yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia de los tipos de deuda, digámoslo así, de lo oficial, lo institucional, lo bancario, lo bursátil? O sea, ¿cómo podemos ir subdividiendo, cómo podemos ir estableciendo estas capas de deuda que pudiera explicarnos un poco esta cifra de 78,000 millones de pesos que das tú más o menos, más lo que se va a aprobar con esta mayoría mecánica que hay en el Congreso de Veracruz por parte del PRI, y que se va a aprobar prácticamente sin discusión, más que la oposición ejercerá su derecho al pataleo, y hasta ahí, con cual muro de lamentaciones, pero no habrá más, ¿no? Se va a aprobar este endeudamiento por más de 30,000 millones de pesos. Pero ¿cómo podemos hacer la división más menos, ¿no? Para que nosotros los no especialistas, ¿verdad, Olivia? Claro. Podamos entender así como que, así que con frijolitos, ¿no? Deuda de esto, tanto, ¿no? Hilario, para que podamos ir entendiendo, ¿no? Sí, mira, partimos del dato que tenemos en el registro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que son los 44,400 millones de pesos que dijo el gobernador hace unas semanas que era la deuda. ¿Por qué dice que eso es la deuda? Bueno, pues porque el Código Financiero define como deuda nada más la bancaria y la bursátil. No considera dentro del concepto de deuda otros conceptos que son obligaciones financieras, que son pasivos, ¿no? Pero un pasivo es una deuda, pero bueno. Ok, entonces tenemos que considerarlo así. Entonces están esos 44,000 millones de pesos. Luego están los 3,600 millones de pesos que se le adeudan a empresas contratistas, prestadoras de servicios del gobierno, ¿no? Luego está el rubro de los pasivos de los organismos públicos descentralizados, que yo he insistido mucho en esos montos,
porque es muy grande, es cerca de 21,000 millones de pesos de acuerdo a la estimación que yo he hecho. Es muy curioso el dato de los pasivos de los organismos públicos descentralizados, en donde entran los pasivos del IPE, los pasivos del servicio de los servicios de salud de Veracruz. Es muy curioso porque venía publicándose en la cuenta pública en 2013, después de un par de análisis que yo hice donde expuse los datos, que era un monto muy elevado en ese entonces de 18,000 millones de pesos, perdón. Dejaron de publicarlo en la cuenta pública, dejó de aparecer y hasta el momento no aparece en cuenta pública. Hace una semana solicité vía transparencia el dato, me dicen que no me lo pueden dar porque ya está publicado en la cuenta pública, en el segundo informe de ingreso-gasto, voy a buscarlo, no está, de hecho pues ya sabía yo, por eso lo pedí, porque fui a buscarlo y no estaba, y entonces nuevamente les hago la solicitud de que pues no está ahí, y que me hagan favor de darme el dato, ¿no? Creo que hay una resistencia muy grande a dar ese dato porque son otros 21,000 millones de pesos. Sigue la cuenta, hay algunos créditos que se piden como garantía de pago oportuno, es decir, para garantizar el pago de los créditos contratados. Y ahí también hay una cantidad considerable de recursos que solo podemos también estimar porque están registrados, pero dice hasta tal monto, y en algunos casos incluso en UDIs. Entonces, no es fácil calcular cuál es el monto. Otro concepto son los créditos quirografarios, créditos de corto plazo, sin garantía, que también son como un fondo revolvente que van y vienen cada semana. El gobierno del estado está pidiendo 200, 300, 400 millones de pesos al banco, y pues el monto es difícil de establecer, digo, para uno que está desde fuera. Entonces, todos esos conceptos son los que estoy incluyendo, que de alguna manera hay posibilidades de estimar con alta posibilidad de que sea cierto el dato al que llegamos, de una deuda de 78,000 millones de pesos. Pues sí, tengo entendido que eres fundador del Observatorio de Finanzas Públicas y vemos claramente tu función ante este observatorio. Pero dinos, Hilario, los veracruzanos ya tenemos la deuda ahí plasmada, lo que nos estás diciendo, la versión oficial y tu versión que es otra. Al compararla, ¿a quién le tenemos que creer? ¿A ti? Bueno, yo sí les pediría que me creyeran porque estamos haciendo un trabajo, es un trabajo académico, es un trabajo científico, es un trabajo apegado a las normas de la ciencia, que tratamos de hacer con toda objetividad y sin ningún afán, ningún interés político ni de otra naturaleza, porque no nos mueve. Fundamos el Observatorio de Finanzas Públicas justamente con el fin de poder hacer este trabajo de investigación, análisis, como un servicio a la sociedad, porque la universidad tiene esa función, la de generar conocimiento y socializarlo, difundirlo. Muchas veces encontramos que el discurso oficial es limitado en términos de la cantidad de información que permite llegar para que el ciudadano tenga posibilidades de tomar decisiones, no solo decisiones económicas, también decisiones políticas. El derecho a la información muchas veces es limitado por los gobiernos, y si no existen contrapesos, entonces pues el discurso oficial es el único válido, y pues aunque vivimos en una democracia limitada, y la información por eso mismo es un elemento que es bastante limitado. Entonces pasamos a cumplir esa función de difundir los datos, y además cada vez que difundimos datos establecemos la fuente, decimos el método de estimación, es decir, cualquier otro investigador puede llegar a las mismas conclusiones utilizando los mismos métodos, las mismas fuentes, y eso es lo que exige la ciencia. De manera entonces que entre el discurso oficial y el discurso académico, creo que tenemos una ventaja considerable. ¿Qué pasa con este asunto de la deuda en Veracruz? ¿Dónde se fue el dinero? Sí, eso es importante preguntárselo, porque en principio la Constitución establece que toda deuda debe ser contratada para inversiones productivas, lo cual quiere decir que cada peso autorizado para endeudarse, cada peso contratado como deuda debe de servir para una obra pública en específico.
¿Cuál? La que sea, pero obra pública, no lo puedo gastar en ninguna otra cosa. Ahí empieza el problema. ¿Por qué? Por ejemplo, el gobierno de Javier Duarte contrató 9.600 millones de pesos para refinanciamiento. ¿Por qué? Pues porque necesitaba ese dinero, aunque la Constitución lo impida, de todos modos el Congreso lo aprobó y ahí está contratado ese recurso. De los restantes 30.000 millones de pesos que contrató durante este periodo, cerca de, solo se destinaron a obra pública cerca de 12.500 millones de pesos. Es decir, tampoco se cumplió, o sea, ni siquiera digamos que el total del recurso aparece como destinado a la obra pública, unos 17.500 millones de pesos, quién sabe en qué se fueron. Y como tú dices, sí, salimos a la calle y no vemos reflejado ese dinero en una mejoría de la infraestructura. Hoy terminé un estudio que tal vez publiquemos en unos días más sobre el comportamiento de la industria de la construcción. Y la industria de la construcción sufre una caída, nuevamente una caída brutal, dramática, impresionante. Nuestra conclusión es, no ha habido nuevas obras de edificación, ni escuelas, ni hospitales, ni hoteles, etcétera, ¿no? O sea, no hay obra pública. No hay obra pública y además no hay obra privada tampoco. Que eso es lo más grave. Eso es lo más grave y que está asociado también al gasto público. Entonces, la explicación es, este recurso entonces no se utilizó para los propósitos de provisión de bienes y servicios públicos, que es obligación del Estado. Se utilizó para propósitos de otra naturaleza. ¿Cuáles? Pues podemos pensar que la corrupción de la cual se habla insistentemente explica de buena manera el uso de estos recursos y el hecho de que no se reflejen en un crecimiento económico o en un bienestar de la población. Tenemos con nosotros a nuestro buen amigo Guillermo Rodríguez Curiel para hablar sobre la agenda ambiental en el estado de Veracruz. Guillermo, un gusto, un placer enorme contar con tu presencia esta noche. Olivia, tenemos más de sus títulos nobiliarios aquí de nuestro buen amigo Guillermo. A ver, cuéntanos. Así es integrante de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental La Vida de Pobladores AC, de la Red Cívica Veracruzana, Recibe y de la Alianza Internacional de Habitantes. Cuéntanos acerca de esto, Guillermo Rodríguez. Bueno, pues muchas gracias a Geta TV, a Tomás y a Olivia por esta agradable invitación. Gracias. Bueno, desde adolescente me ha gustado mucho participar en movimientos sociales. A Tomás le consta. Y he sido consecuente, ¿no? Ya tengo más de 50 años en el movimiento popular y aquí sigo y seguiré. También hago parte de la lista negra que este año dio a conocer el INE inicialmente y que está firmada por Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública y por Duarte, ¿no? Entonces sí tengo muchos alias ahí en esa nota. Ahí en el INE, ¿que nos puedes comentar acerca sí, de cómo esto? no, justo en mayo del presente año, en una de las sesiones del Instituto Nacional Electoral local. Que preside Manjarres, citó a todos los vocales de las 21 consejos distritales y les dio a conocer un documento que se llama Escenario Político Electoral Veracruz 2015. Y ahí señala claramente que en Veracruz es posible que haya actos violentos, encabezados, y cita más o menos unos 70, entre los cuales a mí me ubica en el primer lugar, junto con Julián Ramírez, señalándome como el autor intelectual de todos los desórdenes y protestas socioambientales en el estado de Veracruz, ¿no? Entonces, bueno, y esa lista fue el paso que le golpearon a los jóvenes el 5 de junio. Pensamos que todo iba a quedar ahí, ¿no? Y después vimos que no, que el brazo del gobernador era muy grande y llegó hasta el DF, matando a Rubén y a nadie. Entonces, bueno, esa lista existe, es un documento público que está firmado por Gobernación, Gobierno del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Bermúdez. Guillermo, la agenda ambiental
en Veracruz es bastante compleja, complicada. No me gustaría a mí mencionarte casos o los temas, sino que seas tú el que nos propongas, así como que cuál es el ABC o cuáles son los principales temas dentro de la enorme agenda ambiental que hay en el estado de Veracruz. ¿Cómo no? Muchas gracias por la pregunta. Debo decir que hay 4 documentos que ustedes pueden revisar, existen. Hay uno que escribió Humboldt en el año 1804, que da cuenta de la situación económica y ambiental de México, pero en particular de Veracruz. Ese documento muestra una biodiversidad extraordinaria, la de Veracruz. Se detiene mucho en el nicho que va de Veracruz Puerto a Jalapa, donde describe un paisaje y particularmente describe más de 150 lagunas en Veracruz Puerto. Escuchen el dato, más de 150 lagunas. Y en el año 2014, concretamente en marzo, escuchamos al doctor Sarucán, director de Conavio, el documento existe, donde dice que solamente le queda a Veracruz el 4% de su biodiversidad. Es decir, en 200 años, este modelo extractivo terminó ya el 96% de la biodiversidad. Y este 4% también están a punto de querérselo comer. Esos 2 documentos existen. El tercero tiene que ver con las reformas al artículo 28 y al artículo 27, donde los bienes comunes y sociales de la naturaleza se incorporan al mercado con las reformas energéticas, que ya permite que las tierras ejidales y comunales sean susceptibles de explotación para hidrocarburos no convencionales. Entonces, esta tendencia que le llaman reformas estructurales, yo sostengo públicamente, y a quien no me lo crea lo reto y lo llevo para demostrarle que van a destruir lo poquito que le queda a Veracruz. El 4%. El 4%. Estas reformas tienen que ver ahora con un aterrizaje que se llama la ronda 0, la ronda 1, la ronda 3, y ya van con la ronda 3, que consiste en ofertar los polígonos donde existen hidrocarburos no convencionales. ¿A qué me refiero? A lo que se le conoce en la voz popular como el gas esquisto o gases shale, o la piedra lutita, que está a 5,000 metros los más profundos, 3,000 los más cercanos. Son piedras porosas que se quedaron atrapadas ahí las gotas de petróleo y de gas, y que para obtenerlas pues tienen que perforar la tierra primero de manera vertical y luego de manera horizontal. Le aplican una sustancia de un cóctel de 200 químicos para romper las piedras y para que salga el gas y el petróleo. Esta es una técnica que se conoce como el fracking. El fracking, el famoso fracking. Que a lo mejor algún día valdría la pena que con diapositivas, planos y demás les mostráramos lo que va a hacer. Entonces, ahí va el dato. Veracruz tiene 7 millones de hectáreas, 7 millones. Con la técnica del fracking pretenden destruir 2.2 millones de hectáreas de la entidad veracruzana, es decir, el 30% va a estar sometido a esta técnica del fracking. Entonces, como el fracking es contaminante, destruye la biodiversidad, contamina el aire, contamina el agua, acaba con toda la vida, pues yo digo, si el gobernador de Veracruz y el presidente Peña Nieto pretenden aniquilar la biodiversidad de Veracruz, pues van a muy buen ritmo, ¿no? Se licitó la ronda 0, que eran en las aguas oceánicas, y ahí vimos con tristeza que no hubo en ningún lado del océano resistencia, porque nadie mira el mar, el océano está muy lejos, ¿no? ¿Quién va a defender el océano? En la ronda siguiente, que fueron las aguas someras, pues tampoco vimos defensa, y ahora ya vienen sobre la superficie terrestre, ¿no? Y para que ubiquen, estoy hablando concretamente de la Huasteca veracruzana y de lo que sería Agua Dulce hasta las Chuapas, Tabasco. Eso es lo que se va a licitar próximamente ya sobre territorio, lo que implica 2.2 millones del territorio veracruzano. Si es de tragedia, Tomás, si es de tragedia, Olivia, lo que les estoy contando, puede parecer un tema de ciencia ficción, pero está ahí. Y hay un dato
que yo los convido a que visiten la página, se llama cartocrítica.org. El director es el doctor Manuel Llano, que hace parte de la Alianza Mexicana contra el Fracking, de la cual también yo soy parte y soy fundador. Y en ese plano, en esa cartografía, mostramos en un nivel bastante cercano para mostrarte las comunidades que se van a estar afectadas por el fracking. Es un problema complejo aquí ustedes viven aquí en Veracruz, pueden ir aquí en frentito de el Parque de los Berros, está el registro agrario, el RAM, y ahí ustedes pueden ver las filas enormes todos los días de ejidatarios que van buscando incorporarse a estos programas, porque el gobierno federal, estatal y las empresas y Pemex son muy agresivas. Lo que le voy a contar enseguida está documentado. Llegan a los ejidos un representante del gobernador, ¿no? Que tiene que ver con gobernación, tiene que ver con la subsecretaría de gobierno y es concretamente el director de gobernación, con 2 funcionarios más. Llega un subsecretario de economía de la SEDECOP de Duarte. Entonces este es el dúo, ¿no? Llega alguien del registro agrario permanente, llega un representante del gobierno federal, un representante de Pemex y un representante de los empresarios, y le dice: señores campesinos, ustedes están contemplados por el presidente Peña Nieto para hacer un negocio petrolero. Ustedes van a ser socios de las grandes empresas. Vengan, acérquense, arréglense, vendan su tierra. Aquí nosotros, como parte del gobierno estatal, estamos para garantizarles que vendan a buen precio. ¿Tú te imaginas esta ofensiva? Y luego reparten una cartita dirigida a cada ejidatario con su nombre, donde Peña Nieto los saluda y les dice pues que están contemplados para el negocio de los hidrocarburos no convencionales. Casi, siéntanse tejanos. Siéntanse tejanos. Mira, y tú lo acabas de decir, el 5 de junio del presente año, yo escuché al gobernador, se los prometo, a las 7 de la mañana. Sueño, adoro ver a Veracruz convertido o en un Houston o en un Dubai. De ese tamaño fue el comentario del gobernador, ¿no? Entonces cuando yo escucho esto, digo, bueno, pues el gobernador cuando termine, pues se va a ir a vivir a Madrid o se va a ir a vivir a Barcelona. Yo creo que ya lo esperan, ¿no? Allá debe estar, ya mandó su punta de lanza, ¿no? O se va a vivir a París, o se va a vivir a Londres, o a su departamento en Miami, ¿no? Dice, cuando tú escuchas a un gobernador irresponsable, dices, está bárbaro. Y luego, peor tantito, el 5 de mayo, es tradicional que en Veracruz hay desfiles ese día, ¿no? Claro. Yo fui a pararme ahí y no hubo desfile, y luego vi las fotos en la tarde-noche, donde el gobernador estaba en Estados Unidos ofreciendo tierra veracruzana a los inversores y promotores del fracking, ¿no? Diciendo, en Veracruz hay condiciones, todo lo que ustedes requieren para invertir. Entonces, bueno, pues este es un problema muy severo, el fracking. Luego, esa es una línea que está muy lejana de los que vivimos en el centro, pero está muy cercana a nosotros. Nada más un paréntesis, Guillermo, porque pareciera que este tema del fracking es un tema, como bien decías hace un momento, de ciencia ficción, Sí. de locos en Veracruz que están diciendo aguas, alerta, porque esto pone en riesgo nuestra vida. Pero sí, brevemente, para seguir abordando otros temas, salvo también lo que tenga bien preguntarte, Olivia, ¿en qué partes del mundo el fracking ha causado, para vernos en ese espejo, daños en el medio ambiente y en la vida de las personas alrededor, cercanas a donde se haya practicado el fracking? Para que no nos quedemos con que pinches veracruzanos están en contra del progreso. Bueno, concretamente en Alemania está prohibido. Los inventores del fracking, que son los Estados Unidos y Nueva York, está prohibido. En una parte de Houston está prohibido, porque han mostrado el gran deterioro que provocan, la devastación que provocan, y además está asociado con los sismos, ¿no? Y eso ya está muy comprobado. Bueno, miren, créanmelo, hay hasta un programa de los Simpson que está dedicado a mostrarte los daños perniciosos que provoca el fracking, ¿no? Ya para que lo aborden los Simpson, te habla de una realidad. Hay
20 películas que te hablan ya de los daños que ha provocado el fracking y que sigue provocando. Está prohibido ya en Nueva York, está prohibido en Alemania, está prohibido en Francia, está prohibido en Holanda, ¿no? Y dices, bueno, es una técnica bastante destructiva este modelo extractivo. Pero ese es un peligro, claro, del desastre ambiental veracruzano. El otro, que seguramente ya les han comentado, el gobierno federal junto con el estatal pretenden construir 150 presas hidroeléctricas en las 18 cuencas hidroeléctricas veracruzanas. 18 cuencas que generan el 30% del agua limpia de este país. Entonces quieren construir esas presas. La más conocida es la que pretende hacer en Calcomulco con la empresa Odebrecht, que con esta presa que ya seguramente han platicado este tema con algún otro invitado, el asunto de esta presa en particular. Con los amigos de ahí, defensores de Calcomulco. Los centinelas del río. Exactamente. ¿No? Y hemos logrado frenar ahí a la Odebrecht. Hemos logrado frenar a la OHL. ¿Le suena el nombre de esta empresa? ¿Sí le suena? Sí, claro. Bueno, esta empresa quería construir 7 presas juntititas en escalera en la cuenca del Filobobos, que es la cuenca más conservada que tiene Veracruz. Es un nicho que ojalá algún día Olivia y Tomás me acompañen a recorrerla. Se requieren 2 días para caminar porque no hay transporte público, es caminata de redilas, hay que caminar por veredas, pues para que vean esa serpiente de jade tan hermosa que se genera en las montañas y que baja hasta el mar, ¿no? Logramos derrotar también a la empresa OHL, la derrotamos también en Jalacingo, logramos detener otro intento con una empresa que se llama El Naranjal, que es propiedad de un socio de Carlos Salinas, que es Joseph Córdoba Montoya. Seguramente los que son jóvenes o no tan jóvenes recordarán que era el principal asesor el alter ego de Carlos Salinas. Está frenada ese intento de instalar una presa en el Naranjal, y está detenida otra en que es la famosa Bandera Blanca, también la tenemos detenida, ¿no? Entonces, si dejamos que construyan 150 presas hidroeléctricas, pues desaparecen los ríos, ¿no? Desaparece la vida. Los ríos nacieron libres, los ríos tienen vida. De repente, cuando yo digo esto, hay muchos científicos que se burlan de mí. Estás loco, es esoterismo, eso es metafísica. Y yo sostengo que los ríos tienen vida. Y cuando quieran se los demuestro, ¿no? Los ríos son vivos. Y nacieron libres y deben seguir libres. Entonces, esa es otra amenaza. Luego tenemos una amenaza que es la destrucción del sistema residual veracruzano, que ya empezó para ampliar el puerto de Veracruz. Yo esto lo cuento con mucha tristeza, es una derrota que me duele en el corazón. Acudimos a defender los arrecifes. Lamentablemente los veracruzanos del puerto fueron omisos, no quisieron acompañar esta batalla. Es muy difícil lo que voy a decir, me duele el corazón de que los porteños que viven en el puerto no miran el océano, no miran su océano, y no quisieron defender sus arrecifes. Los arrecifes son cuneros de una biodiversidad extraordinaria. Yo conozco el mar y les digo que en el mar hay 50,000 veces más biodiversidad que en la tierra. Y se nos olvida que la vida surgió en el mar y del mar salió, asomó sus patitas para llegar a la tierra. Se nos olvida que somos mar. Y se nos olvida que nacimos en el mar de nuestra madre, ¿no? Que en el mar de nuestra madre se sintetizan 9 millones de años de evolución, ¿no? Y se nos olvida que somos mar. Se nos olvida que somos una cascada de humedad, que somos una cascada de besos y de ternura, y no miramos el mar. Me dolió mucho esta derrota. Apiver ganó su propuesta de destruir el sistema para ampliar el puerto. Y yo pregunté, ¿para qué van a ampliar el puerto? Pues, ¿sabes qué van a importar? Automóviles. Y se va a recibir fundamentalmente alimentos básicos transgénicos, ¿no? Soya, maíz, arroz, trigo, frijol. Es una vergüenza. Veracruz, recordarás, Tomás, que durante años se presumió como el granero y yunque de México.
Así es. Y ocupaba primer lugar en producción de piña, en producción de arroz, de cítricos, de cárnicos, impresionante, de azúcar. Y ahora el 70% de lo que consumimos viene de Argentina, de China y de Estados Unidos. Qué vergüenza, ¿no? Y las verduras de aquí arribita de Puebla. Ah, por supuesto, ¿no? Y algunas también ya vienen de Baja California, las estas que vienen congeladas. Entonces, el sistema arrecifal es otra amenaza que está ahí ya están destruyendo los arrecifes. Luego, todo el intento de la instalación de mineras a tajo abierto, ustedes recordarán lo de Caballo Blanco. Sí, claro. Caballo Blanco no se ha ido, ya regresó, ahora con otro nombre, se llama El Cobre, y ya no está en Chiconquiaco, en la mera montaña, sino un poquito más abajo, en Tinajitas. Lo de Caballo Blanco es una batalla épica que ganó la sociedad veracruzana. Cabe destacar que a las empresas OHL, Odebrecht y a las mineras canadienses las invitó directamente Fidel Herrera Beltrán. Él hizo viajes por Europa, hizo viajes a Estados Unidos y Canadá, diciendo que Veracruz era una zona libre para estos negocios extractivos. Y les ofreció la tierra a título gratuito, les ofreció la construcción de empresas público-privadas. O sea, en pocas palabras, les puso de par en par la tierra veracruzana para la explotación de hidroeléctricas, de mineras y de cementeras, entre otras, ¿no? Que tiene que ver con la minería. Y este era un proceso muy adelantado a lo de Caballo Blanco. Cuando empezamos a señalar a la sociedad veracruzana que estaban ya los estudios de exploración, difícilmente creyeron lo que les decíamos. Porque todo mundo asocia que la minería es como la de los españoles, ¿no? Hay que decir que la minería siempre ha existido, los indígenas la practicaban, iban al río y con una pequeña cesta de mimbre metían al agua y la empezaban a rodar, a sedimentar hasta que quedaban las pequeñas pepitas de oro, ¿no? Los españoles son recibidos por grupos, por tlatoanis, que imagínense lo que iba con una corona de oro, ¿no? Con nariguera, con orejeras, con su máscara de oro, en sus manos llenas de oro, ¿no? Todo lo que cuelga aquí, ¿cómo le llaman? Brazaletes, zapatillas de oro, un calzoncillo de oro, ¿no? Pues los españoles se volvieron de aquí somos locos, ¿no? Y entonces ahí los españoles van a inventar con la técnica del azogue la minería de socavón, ¿no? Para seguir vetas. Esa minería de socavón ya desapareció. Ahora queda la minería que se llama a tajo abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy se encuentran los minerales dispersos en todo el territorio del mundo en pequeñas micropartículas. Esto de tajo abierto quiere decir que un cerro lo dinamitan, demuelen la piedra, le aplican cianuro, que es un veneno con agua, para decantar el doré, que se va al fondo de la tina y después se separa, ¿no? Entonces esa es la técnica que se le conoce como atajo abierto. Pero esta montaña que la tienes llena de biodiversidad, te la destruye. Entonces nos vimos en la necesidad de recorrer durante casi un año la región para mostrarle al mundo, a los científicos y al mismo gobernador, que si permitía la instalación de la minera Caballo Blanco, que ya estaba autorizada por Fidel Herrera, implicaba la destrucción de la biodiversidad veracruzana. Esta que les hablo, para que lo ubiquen, esta minera Caballo Blanco está a 2.5 kilómetros de Laguna Verde, ¿no? Digo, nada más para que ubiquen las dimensiones. Está a 1,5 kilómetros de la carretera 150, que une al norte con el sur, es la única, no hay otra, ¿no? Que es una carretera de alta seguridad, de seguridad nacional. Es una zona con una biodiversidad que ahorita que se las cuente les van a dar ganas de acudir. Es una zona donde en época ahorita de invierno baja lo que se llama el río de aves rapaces, más de 5 millones de pelícanos, águilas, aguilillas, opilotes, asociado con una migración de mariposas y de libélulas, ¿no? Pero libélulas moradas, blancas, amarillas, negras, es una espectáculo. Un santuario. De verdad, arriba, ¿no?
No, pues esto todo se acabaría. Se acaba todo eso, sí, y ahí perchan, ahí descansan en esta zona, y justamente las aves vuelan con el viento del norte cuando se calienta. Eso es lo que utilizan para elevarse. No voy a hacer de esto mucho, ¿no? Nada más decir, arriba tienes el río de aves, pero abajo tienes la gran biodiversidad. Nos encontramos bosques de una palma dionedule, que para que tengan un conocimiento, esta palma crece 1 metro cada 1000 años, y encontramos ejemplares de 3 y 4 metros de altura. Estamos hablando de vegetales fósiles de 4000 años, 3500 años, 3000 años, ¿no? Sí, y en esa dionedule asociadas cactáceas, asociadas una cantidad de orquídeas extraordinarias, de bromelias, una cantidad de vertebrados, de invertebrados, de venado. La gran biodiversidad existente ahí es impresionante. Ahí nacen los arroyos, ahí nacen los ríos, ¿no? Ahí hay grandes reservorios de agua, ¿no? Y luego volteas hacia el norte y te encuentras el mar, volteas hacia abajo y está Quimistlán, la ciudad sagrada de los muertos. Bueno, te encuentras en un pequeño espacio que está toda la biodiversidad que tenemos que defender. Entonces ahí lo pensaban destruir para que ubiquen 2000 hectáreas voladas esas 3 montañas, para convertirlas en polvo y llevarse 1 metro cúbico de oro, ¿no? O sea, 1 por 1, el tamaño de un Volkswagen. Te reducen 3 montañas y te dejan grandes socavones hasta el nivel del mar, ¿no? Entonces dices, no puedes permitir esto. Logramos que más de 70 científicos nos visitaran, recorrieran la zona para ver esto que les estoy comentando. Se hizo un libro bastante interesante que conoció el gobernador, y el gobernador a mí me sorprendió mucho cuando el 5 de junio del 2011 yo lo entrevisté, le hicimos un pequeño meeting aquí en el Jardín Botánico, en el patio del Jardín Botánico, en el Día Mundial del Medio Ambiente. Llegamos con nuestras mantas que decían no a la minera Caballo Blanco, nos empezaron a reprimir, a jalonear, nos destrozaron la ropa, las patadas por debajo. Como normalmente ¿no? actúan. Y entonces... Como lo vimos hace rato en un video. Y entonces me dice Eric Lagos, que seguramente han escuchado de este personaje, me Peligroso. dice, baja las mantas y te ofrezco 1 minuto que hables con el gobernador. Pero la manta dice no a la minera Caballo Blanco, ¿a quién ofende? A nadie, ¿no? Total, que estábamos en ese jaloneo cuando escuchamos muchos pasos, gritos, cámaras, flachazos. Pues yo imaginé que llegaba el gobernador, ¿no? Pues en efecto, cuando me voltea Eric Lagos, me lo pone de frente y me dice, ¿tienes 1 minuto? Pues pensé rápidamente qué le voy a decir. Ya, le dije, señor gobernador, qué bueno que viene usted aquí a celebrar el Día Mundial de Medio Ambiente. Le quiero pedir que nos ayude a que se cancele de manera definitiva el proyecto minero Caballo Blanco. Me tomó de los hombros y me dijo, cuenta conmigo, cuenta conmigo. Yo dije, el gobernador está pensando, eso me dije yo, que le estoy pidiendo que cancelen una cantina llamada Caballo Blanco, ¿no? Porque le estoy pidiendo la clausura de un club hípico, porque le estoy pidiendo la clausura de un antro. Señor gobernador, le estoy hablando de la minera Caballo Blanco. Cuenta conmigo, cuenta conmigo. Dije, bueno, ¿no? Entonces el gobernador se comprometió con nosotros a no a la minera Caballo Blanco y lo cumplió. Pero fue un proceso largo, de más de 1 año de investigación, de recorridos, ¿no? Hasta que les mostramos a todo el mundo que había que proteger esas montañas sagradas, ¿no? Entonces ya tiene parado estos 5 años esta minera, y ahora acaba de regresar con otro nombre, se llama Minera El Cobre, y ahora la administra ya no la Gold Group, sino el Gavilán, con la Gold Corp. La Gold Corp es la más grande de las depredadoras a nivel mundial, que tiene que ver con la minera Tajo Abierto, en África, en Asia, en América. Es una ecocida, asesina, homicida, ¿no? Entonces ya están de regreso ahí. Entonces apelamos a que la sociedad, o sea, los que nos focos miran, de alerta. Focos de alerta para impedir que se instale esa minera. Porque en las tinajitas se reproduce el mismo esquema que ya les conté, que está más arribita en el Cerro de la Paila, de Banderas y Caballo. Bien, Olivia, ya en el cierre, la recta final de Agenda TV, después de ver
recordado estas entrevistas con estos tres amigos, estos tres estudiosos, analistas. En el caso de Guillermo Rodríguez, un activista en el tema ambiental. Y pues sin lugar a dudas siempre es importante, Olivia, amigas, amigos, recordar estos temas, ¿no? Así es, Tomás, información pues que estamos recordando que durante las entrevistas que nos estuvieron aquí y nos dieron, pues muy buena información, ¿no? Así es, e información que sin lugar a dudas va a seguir presente el próximo año, en el 2016. Para la siguiente administración. Para la siguiente administración son temas más que pendientes con relación a lo que va a pasar en el tema sucesorio de la gubernatura y los diputados en el Congreso local. Olivia, pues ya se nos acabó aquí Agenda TV. ¿Qué te vas a pasar el 24 con la familia ahí? Familiar. Familiar. Bueno, okay. Y aquí con Agenda TV, pues para la próxima semana, pues igual fin de año, ¿no? Fin de año, así es. Así que, pues feliz Navidad. Muchas gracias, igual para Agenda TV. Muchas felicidades, que la pasen bonito y pues en familia. Felicidades en familia a todos, un abrazo, felicidades para todos ustedes. Olivia Gómez, nos vemos el próximo martes. Así es, feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Los esperamos por aquí en Agenda TV. Saludos.